Muy buenas noches a todos. Qué lindo es poder tener este tiempo de alabanza, de adoración, que nuestra mente esté pensando en las cosas del cielo, con música del cielo, como cantamos también. Y también es bueno ir refrescando nuestra mente en las distintas partes de la Escritura. Hace unos domingos atrás estuvimos viendo algo acerca de todo lo que tenga que ver con los olivos en la Biblia. No sé cuántos estuvieron en esa reunión, lo recordarán, pero hoy tendríamos algo así como una segunda parte. No tiene nada que ver con lo anterior, es algo distinto, es algo diferente, pero es algo llamativo también para nosotros el poder observar la importancia que tiene también el olivo dentro de la historia de Israel. Ya el olivo era importante en los tiempos de los egipcios. Para ellos era algo sagrado, el aceite de oliva que también derramaba su fruto. Lo era para los griegos también, y hay distintas partes de la historia que lo van señalando. Pero para Israel era algo similar y era parte de la economía familiar y como país, junto con la higuera y las vides. Son promesas que hizo el Señor, que cuando ellos aún estaban caminando por el desierto y no habían llegado a la tierra prometida, ya el Señor hacía crecer en los lugares más insólitos, más increíbles, olivos por todas partes. Muchos de buena cepa y otros, como dijimos en la charla anterior, algunos crecían en las laderas de las montañas, ya no tenían la misma calidad, podríamos decir eran los silvestres, los salvajes, pero también daban parte de su fruto o se podían injertar y obtener de ellos un mayor provecho. Ese sería otro tema para poder hablar. Pero lo que nos interesa a nosotros hoy, ¿por qué no vemos, así como la otra vez escuchamos el relato de Lucas, por qué no escuchamos lo que pasó en Getsemaní según el Evangelio de Marcos, capítulo número 14? Y dice allí el versículo número 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y oráis, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta. La hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Habíamos dicho que más o menos unas 30 veces se menciona el olivo en las distintas páginas de la Biblia y lo vamos a encontrar desde el primer libro hasta el último. Pero hay 14 veces que se menciona el Monte de los Olivos, que es el lugar donde está ocurriendo justamente todo esto que tenemos aquí, este relato. Cuando hablamos de este lugar, es algo que, tal cual como el olivo, no nos va a llamar tanto la atención. Es apenas un monte que tiene 826 metros de altura.
Está situado al lado este de la ciudad y se accede muy fácilmente. Hoy en día, bueno, en aquel tiempo era un desierto y había lo que se llamaba el Valle del Cedrón. El Cedrón era un río que crecía y luego se secaba, según la etapa del año. Y entonces a veces se lo cruzaba como un río seco y otras veces tenía un tanto de agua y era fácil también de cruzar. Pero era conocido como el Valle del Cedrón. Una vez que se cruzaba ese valle, podríamos hablar en términos comunes, 6, 7 cuadras, ya estábamos sobre el monte o al pie del Monte de los Olivos. Y allí lo único que había que hacer era seguir los senderos que ya casi estaban marcados. Durante tantos años fueron usados, que aún en los lugares más difíciles ya tenían acomodadas como piedras que hacían de escalones. Y entonces ya los senderistas que tanto lo usaban, caminaban, iban y venían a la montaña como si fuese algo parte de la ciudad, un paseo más. No nos va a llamar la atención ni la altura, ni porque fuera algo magnífico, ni el espectáculo maravilloso. Es solamente un monte lleno de olivos, de ahí viene el nombre. Pero era algo muy especial, sobre todo en el Nuevo Testamento, para la vida del Señor y para la vida de los discípulos. Cuando uno se acerca a poder mirar en la Biblia, de a poquito, todas las veces que es nombrado este monte, bueno, justamente nos llama la atención. Podríamos decir que el Señor era habitué del lugar. Para Él era algo común el poder ir hasta este lugar. ¿Se acuerdan ustedes? El Señor no tenía casa, no tenía ninguna propiedad a su nombre. Y aún el lugar que Él visitaba y que frecuentaba, seguramente debe haber sido un lugar prestado. Él se dirigía allí no solamente de día, sino que también con más frecuencia solía hacerlo por la noche. Justamente quizás logrando que no hubiera más nadie en el lugar trabajando, Él podía entrar aún con sus discípulos y pasar noches enteras orando o conversando con aquellos que eran sus seguidores. Por eso, para el Señor era su lugar en el mundo. No tenía casa en Jerusalén, pero para Él ese lugar era el lugar que disfrutaba, donde tenía plena intimidad con su Padre Dios. Y es por eso que siempre fue importante, y fíjense en ustedes lo que pasa esta última noche en que Él estaría sobre la tierra. ¿Dónde la pasó? Después de tener la cena del Señor, fue junto con sus discípulos a ese lugar, que se llamaba el huerto o el jardín de los olivos. Claro, nosotros decimos, qué lindo, estaba ahí nomás pegado a la ciudad. Había que caminar unas cuantas cuadras para salir de la ciudad. Y luego había que escalarlo, o sea, no era tan sencillo. Era un esfuerzo que había que hacer, pero Él lo hacía con gusto. ¿Recuerdan ustedes la figura del aceite, el fruto del olivo? ¿Qué significa? Es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto es lo que el Señor iba a buscar a ese lugar, intimidad con el Padre. Él quería buscar cada vez que iba a pasar el momento de oración en tranquilidad, en intimidad, donde nadie lo pudiese molestar. Y pasaba horas en ese lugar, como diríamos nosotros en términos comunes, cargando las baterías. Para Él era su estación de servicio. Era ese lugar que necesitaba con frecuencia para poder seguir andando en el mundo que lo esperaba, en el mundo que estaba alrededor y que tanto necesitaba de Él. Ese era el lugar señalado, el lugar preferido. Acuérdense ustedes, cuando Judas el traidor le preguntaron, ¿dónde le podemos encontrar? ¿Dónde le vamos a hallar? Y él dijo, con toda seguridad, vayamos al huerto, que seguro va a estar ahí. Y ahí fue donde le arrestaron. Yo quiero parar acá y quiero detenerme en lo que leímos en el Evangelio de Marcos.
Miren, en el Evangelio de Marcos tenemos muchos detalles, así como en Lucas, que no son los mismos. Los dos están hablando de la misma escena, pero hay algo que se destaca en el Evangelio de Marcos. ¿Y saben qué es? La oración. El tiempo que aquellos hombres, si hubiesen sabido, no se hubieran dormido nunca. Pero era lógico, estaban cansados, eran hombres. Hacía días que estaban yendo de un lado para el otro, estaban con miedo. Disfrutaron seguramente de esa última cena, pero no entendían todavía lo que estaba pasando. Y es por eso que al primer momento de descanso, de relax, el primer grupo de 8 que quedan casi a la entrada, se duermen. Y el Señor llama a 3 y les dice: vengan Pedro, Jacobo, Juan, yo los quiero al lado mío, ayúdenme a orar porque estoy muy triste y estoy angustiado. ¿Y qué pasó? Los 3, de la misma manera, no pudieron aguantar el cansancio y se durmieron. Qué importante era para el Señor el tiempo de oración. Y ahora la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, ¿qué tiempo es el que pasamos en oración? ¿Qué tiempo es el que le dedicamos realmente a la oración? Sabemos que es algo bueno, sabemos que lo necesitamos, pero ¿realmente lo practicamos? El Señor dice: ni siquiera una hora pudieron estar conmigo orando. No pudieron estar atentos. No pudieron estar a mi lado. Si supieran que esta era mi última noche con ustedes. Pero esas últimas palabras no se las dijo. Simplemente les reprochó el hecho de que no hayan podido estar en oración solamente una hora. Si el Señor nos tomara una lección, nos tomara un examen de la semana pasada, del mes pasado, del año pasado, Él podrá comprobar que realmente estuvimos orando por lo menos una hora junto a Él. Yo sé que es mucho. La vara está muy alta. Pero yo te invito, hermano, hermana, unámonos en oración. No solamente es necesario que estemos orando de manera personal por nuestras cosas. Dice la palabra de Dios, es necesario que estemos orando también por los otros. Que nos ocupemos de los demás, que no nos ocupemos solamente de lo nuestro. Que compartamos el tiempo de oración que como iglesia podemos tener por las reuniones en Zoom. A veces asusta ver que son tan pocos los hermanos que entran para orar. Pongamos un poquito de voluntad. Agreguemos en nuestra agenda el miércoles por la noche. Si bien no podemos escuchar quizás el mensaje, lo escucharemos en otro momento, pero entremos en el tiempo de oración. La iglesia lo necesita, tu vida lo necesita, tu familia lo necesita. Hagamos el esfuerzo, velemos por nuestras vidas, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos. Y entremos en el tiempo de oración. Pero hay algo más importante que también sucede en el Monte de los Olivos. Una vez vienen los discípulos y después de mostrarle el templo y cómo Herodes lo había hermoseado, las cosas que había mejorado, el Señor les acompaña y a que no saben dónde iban. Nuevamente al Monte de los Olivos. Y cuando estaban escalando el lugar para llegar a la cima o al lugar señalado por el Señor, porque no iban solos, iba toda una multitud con Él, de pronto los discípulos se quedaron pensando cómo el Señor nos respondió de esta manera. ¿Qué fue lo que les dijo? Lamento decirles que este templo, que así como ustedes lo ven, en muy pocos años va a ser destruido totalmente y no va a quedar sobre él piedra sobre piedra. ¿Quieren que le diga más? No solamente van a destruir el templo, sino que la ciudad va a ser destruida.
Y aquellos hombres se quedaron atónitos. No lo podían creer. Cómo el Señor les estaba preanunciando lo que pasó en el año 70, después que Él se fue. Pero no solamente les habló de ese momento, sino que los discípulos le dijeron: Señor, ¿qué señal vamos a tener? Y ahí está el discurso. Mateo capítulo 25, Lucas capítulo 21. Son señales que todavía hasta el tiempo de hoy no se han terminado de cumplir. Otras se están cumpliendo y otras cada vez van en un mayor avance. Pero todas están hablando del regreso del Señor por segunda vez. Nunca el Señor había respondido una sola pregunta de manera tan extensa, tan larga. Pero ¿saben dónde lo hizo? En el Monte de los Olivos. Rodeado de sus discípulos, rodeados de otros seguidores que estuvieron con Él en el monte. Allí el Señor les reveló cosas que hasta el día de hoy nos sorprenden y no las podemos llegar a entender del todo. Pero ya les anticipaba lo que iba a pasar en Israel con la destrucción de la ciudad y del mismísimo templo. Hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Cuando vamos a Hechos capítulo 1, versículo 12, allí vamos a encontrar que el Señor, cuando ascendió, ¿en qué lugar estaba? Dice clarito, en el Monte de los Olivos. Cuando menos lo pensaron, cuando menos los discípulos alcanzaban a darse cuenta que ya el Señor había hecho todo lo que tenía como misión, se despidió de ellos, les dijo las últimas palabras y, rompiendo las leyes de la gravedad, el Señor comenzó a ascender hasta que una nube lo tapó y nunca más hasta ahora se lo vio. Pero su promesa es: volveré. ¿A que no saben una cosa? ¿Ustedes creen que la Biblia dijo o no dijo dónde el Señor iba a volver y dónde iba a poner sus pies? ¿Alguien se acuerda? Zacarías capítulo 14, versículo 4. Lo buscamos. Esto es interesante. Zacarías 14, 4. ¿Qué dice el profeta? Y se afirmarán sus pies en aquel día, ¿dónde? Sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Por el monte de los Olivos, acá hay otro dato, cuando el Señor llegue se partirá en medio. Una parte del monte irá hacia el oriente y la otra irá hacia el occidente. Y se creará un valle en el medio. Y luego por ese valle, a un tiempo, comenzará a fluir un río y las aguas dividirán el monte. Si ustedes siguen leyendo, van a encontrar otro detalle. Dice que ese día va a ser un día raro. ¿Por qué? Porque no va a ser un día ni claro ni totalmente oscuro. Va a ser un día donde no sabemos si está amaneciendo o oscureciendo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Él llegó? ¿Qué decía el profeta Isaías? El pueblo que andaba en tinieblas vio ¿qué? Gran luz. ¿Quién era la luz? Era el Señor que nacía en Belén. Era ese bebé que en medio de la noche alegró a los pastores y, viendo los ángeles que cantaban y hablaban de Él, fueron de camino para encontrarse con el Salvador. Pero fue de noche. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor estaba muriendo en la cruz, en el otro monte, en el monte Calvario? Siendo pleno de mediodía, ¿qué sucedió? El sol se oscureció. Figura de ese pecado que estaba puesto sobre las espaldas. Ese abandono de Dios para que Él soportara el peso del pecado.
Se oscureció el sol siendo pleno mediodía. Y acá que tenemos, cuando el Señor afirme por segunda vez sus pies en el monte de los olivos, el día será claro, oscuro. Pero llegada la tarde, cuando el sol tendría que ocultarse, va a ocurrir todo lo contrario. El sol va a salir con tanta fuerza como también el amanecer. ¿Lo siguen leyendo? Lo van a encontrar en este mismo capítulo de Zacarías. Todo eso va a suceder en el monte de los olivos. Miren, es extraordinario cuando uno puede observar desde ese lugar toda la ciudad de la Jerusalén. Uno tiene un panorama completo de la ciudad. Pero hay algo que más llama la atención, y es que, visto de manera directa, y prácticamente a unas, calculándolo en metros, a unos 800, 1000 metros, no más de eso, uno encuentra allí una puerta que conduce a la ciudad. ¿Saben qué puerta es? La puerta oriental. La puerta por la cual él un día bajó de ese monte, se subió a un polino de asna y entró de manera triunfal. Esa misma puerta por la cual él entró, un emperador turco, Soleimán el Magnífico, en el año 1540, 1541, mandó a sellar la puerta. Esa puerta permanece cerrada desde aquel tiempo hasta el día de hoy. Sin querer cumplió otra profecía, donde se anunciaba que por esa puerta el Señor iba a volver a pasar. Pero desde aquel momento hasta hoy, nadie más entró de la manera que entró el Señor Jesús como el enviado de Dios. Fíjense en ustedes qué riqueza que tiene el poder observar y ver las cosas que han sucedido y que sucederán en el Monte de los Olivos. Pero también observamos juntos que hay algunas cosas que sucedían en aquel lugar que se llamaba Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Era el lugar donde se trabajaba el olivo, la aceituna, para que pudiera producir ese famoso aceite que tan bien le hacía la economía de Israel y de cada hogar. Qué hermoso es pensar de nuevo cuando esa aceituna era extraída y simplemente llevada en canastos y sin producir presión entre ellos, sino que por la propia fricción ya empezaban a dar aceite. Y ese aceite que era la primicia, que era el primero, era el que se daba a Dios. Era el que destilaba solo la aceituna sin necesidad de ninguna acción del hombre. Era propia de la aceituna el darlo voluntariamente, podríamos decirlo. Luego sí, venía el mortero que friccionaba, venía la prensa que con una piedra muy pesada comenzaba a prensar y a extraer el aceite, que también era de muy buena calidad y que se usaba mucho para vender, más que nada, también para consumo propio. Pero aún quedaba la pulpa, y también la pulpa era vuelta a presionar y era reutilizada para poder alumbrar en los hogares, como también para el consumo propio del hogar. Y se usaba de diferentes maneras, mezclada con harinas, para condimentar comidas, para tantos usos que ellos siempre solieran darle. Si uno pudiese hacer un acróstico, uno podría poner la palabra de, la palabra o y la Y. No sé si lo tenemos para poder pasarlo en esta noche, pero ahí tenemos este significado, doy, D-O-Y. Lo vamos a tener ahora en pantalla, ¿ven? En ese sentido, vertical. Y recuerden ustedes, lo primero, lo principal, lo que es voluntario, las primicias, lo mejor, ¿a quién se lo tengo que dar? A Dios. Eso significa la primera D.
Cuando yo termino de extraer esto y ya utilizo el mortero, ya me pongo a trabajar un poco más. La palabra "o" es de los otros, mi prójimo, las personas que tengo alrededor, disfrutan del fruto del cual estamos extrayendo lo mejor. ¿Y qué me queda? Me queda una letra Y. En ese lugar estoy yo. Ese sería el orden que nos enseñó el Señor. Y es el orden de la Biblia. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál es el principal mandamiento para cumplir? Sí, Moisés había dejado 10 mandamientos, pero ¿qué dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué dijo también? Amarás al Señor, pero también amarás a tu prójimo, a los otros. Como si fueses ¿quién? Tú mismo. ¿Cuál es el orden según Dios? Es Dios, los otros y después estoy yo. Cuando el Espíritu Santo actúa en una vida, mi espíritu empieza a fluir. Y si estoy lleno del aceite del Señor, si tengo el Espíritu Santo en mi vida, fluyendo y obrando, renovando mi mente, mi corazón continuamente, cuando concurro a la estación de servicio, cuando tengo que hacerlo, y me nutro realmente de lo que mi vida necesita, ¿qué sucede? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, la bondad, todo eso que es el fruto del Espíritu, se empieza a mostrar y a mover en mi vida. Mi vida cambia. Mi familia cambia. Mis vecinos se dan cuenta. Y el Espíritu Santo está haciendo la obra que Dios quiere que haga. Pero hay algo tan importante, y es que Dios nos ha dado a todos por lo menos un don. Dios nos ha dado a cada uno, no sé, el poder ayudar con la música, el poder alentar, animar a otro, el poder hacer un llamadito diciendo, estamos orando por vos, estamos a tu lado, no estás solo, no estás sola. Hay un hermano que por ahí necesita un poquito más de confianza, de fe, que le mostremos dónde en la Biblia está este versículo para que pueda levantarse y seguir adelante. Habrá un enfermo que está totalmente solo y necesita de ayuda. ¿Qué puedo hacer por ellos? No se olvide, yo estoy para dar. El don que Dios me dio no es para mi propio uso personal. El olivo que Dios plantó en mi vida no es para mí, es para compartirlo. Es para poder darlo a otros. Y no se olvide el orden. Primero Dios, después los otros y después lo que queda me toca a mí. No es para el propio uso personal, no es para hacerme conocido, famoso, no es para que yo lo disfrute y diga qué lindo, yo lo tengo. No, no es para eso. Es para la edificación, dice la Biblia, de aquellos que me rodean y de los hermanos de la iglesia. Qué importante que nos demos cuenta de todo esto también. Pero en último lugar, el Señor entra en el huerto y ¿qué dice allí Marcos como Lucas? Primero dejó a 8 discípulos muy cerca de la puerta y llamó a 3 y le dijo, vengan más adelante conmigo. Y luego quedaron ellos 3. Y él se adelantó, como dice Lucas, un tiro de piedra, un poco más allá. Y estando solo, solamente rodeado por olivos, que si hoy pudieran hablar y nos pudieran contar cómo fue la oración del Señor aquella noche, estaríamos horas y horas disfrutando de todo esto. Pero lo poco que sabemos es que el Señor oró en ese lugar diciendo,
Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Él estaba solo. ¿Sabe por qué? Porque era el único que podía pagar esa deuda. Cuando Abraham subió con Isaac, Isaac tuvo reemplazo, pero el Señor miraba a su alrededor y él no tenía reemplazo. No había un sustituto para él, estaba solo. Ninguno era capaz de los que estuvieron a su alrededor, por más que se ofrecieran a morir por él, de poder hacer la obra y la misión que él venía a cumplir. Quizás por eso el Señor se adelantó y estuvo solo. Esa copa era, en un sentido figurado, la copa que él tenía que tomar. ¿Y qué es lo que iba a tomar? ¿Qué es lo que había dentro de esa copa? Y uno se imagina, allí estaba la traición del discípulo que tantos años lo había seguido, pero que esa noche lo iba a traicionar. En esa copa estaba la negación de alguien que también estuvo cerca de él y que iba a decir, yo nunca lo vi, yo nunca lo conocí. En esa copa también estaba la ingratitud de un pueblo que había sido bendecido por él, pero que ahora se olvidaba de él y prefería a un tal Barrabás. En esa copa estaban los olvidos tuyos y míos, la ingratitud tuya y la mía, la traición tuya y la mía, la negación tuya y la mía, y los pecados que podemos sumar que serían imposibles de describir. Todo eso estaba dentro de esa copa. Pero faltaba algo más. Las horas que el Señor lo abandonó, lo dejó solo, cargando el pecado de todos nosotros sobre esa cruz, ya no en el Monte de los Olivos, sino en el Monte Calvario, para que Él, cargando con esa pesada carga, terminara con los pecados para siempre y nos devolviera una nueva vida cuando confiamos y creemos en Él como nuestro Salvador. Qué noche, qué lugar. Solamente aquellos olivos podrían contarnos cómo sucedió todo.